¿Qué tal? Bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Estamos muy agradecidos con ustedes que cada semana se han conectado con nosotros, que han ido siguiendo todos nuestros podcasts por las diferentes plataformas. Ya estamos en el episodio 14. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tópico muy de la hora, muy importante en nuestro caminar con el Señor, que es las fortalezas mentales. Porque bueno, siempre el campo de batalla que nosotros tenemos es nuestra mente. O sea, todo lo que ocurre en nuestra mente es importante en nuestro día a día. Es el campo de batalla, es en donde constantemente el enemigo nos está bombardeando nuestra mente. Y es importante tener las herramientas y saber cómo enfrentarnos a esto en nuestro día a día. Claro que sí, amor. Y bueno, saludamos a todos aquellos que nos escuchan constantemente, fielmente. Gracias por ser parte de este podcast. Hablemos de todo. Amor, hay una guerra en la mente de los creyentes. Si hay algo que nosotros hemos estado experimentando en los diferentes lados que vamos, es que Satanás tiene una estrategia. Y esa estrategia nunca le falla, y es atacar la mente de los creyentes. Entonces, todo lo que usted recibe, cualquier información, cualquier noticia, cualquier palabra a la cual usted presta sus oídos, van a crear cosas positivas o van a crear cosas negativas dentro de ti, y por consecuencia se van a manifestar en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en la forma en que vivimos, la forma en que nos movemos. Y es bien importante, amor, que la gente pueda identificar si hay patrones de pensamientos, ciclos de pensamientos o fortalezas espirituales, sean fortalezas creadas por maldiciones generacionales que ya son de carácter demoníaco, o fortalezas de pensamiento por la cultura. Eso es bien importante que usted entienda que las fortalezas, aunque son de carácter espiritual, no todas las fortalezas son algo demoníaco. Otras cosas son cosas culturales, tradicionales, cosas parte de la crianza, familia, de la crianza donde nos desarrollamos. Así que va a ser bien interesante este podcast. Y amor, queremos comenzar hablando qué dice la palabra, porque este podcast siempre va a tener un fundamento dentro de la palabra, y sobre eso es lo que siempre hemos estado hablando. Pero ¿qué dice la palabra acerca de lo que son las fortalezas mentales? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está el detalle. Quiero que preste atención. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, y es bien importante también ahora, como hoy día uno está expuesto a tantas cosas, o sea, tienes tanto acceso a tantas voces. Hay acceso a tantas cosas que uno puede ver, que uno puede escuchar, que constantemente estás batallando en tu mente con cosas que están entrando continuamente, que están alimentando nuestra mente. Entonces es bien importante entender acá lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que ciertamente, o sea, aunque andamos en la carne, claro que andamos en la carne, pero lo que Él nos ha dado, su espíritu, su palabra, para poder derribar todo aquello que se va a buscar, transformar en una fortaleza mental. O sea, una fortaleza, imagínate cómo es una fortaleza, algo fuerte. Es algo que busca establecerse, arraigarse en nuestra mente, para tomar un lugar, para habitar allí, para desde ese lugar
determinar cómo uno se va a comportar, cómo tú vas a ver la vida, cómo tú vas a ver las cosas. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a identificar de dónde viene todas estas cosas que producen que nosotros se produzcan esas fortalezas mentales. Esos patrones de pensamiento. Ahora, si nosotros buscamos lo que es una fortaleza por definición, en el diccionario dice que una fortaleza es algo que resiste, o algo que sostiene, o algo que soporta. En otras palabras, una fortaleza es algo que resiste hacia algo. Hablando espiritualmente, una fortaleza espiritual es un patrón de pensamientos, es un patrón de conductas, de estructuras que vienen a causa de nuestra familia, a causa de lo que nos enseñaron cuando éramos niños y del medio ambiente en el que nos rodeamos. Es un conjunto de pensamientos de una familia, de una comunidad, de un país. Inclusive hay países a donde la gran tendencia de las personas tienen el mismo patrón de pensamiento, piensan de la misma forma, y esto es bien interesante porque los pensamientos o las fortalezas mentales se van adquiriendo desde nuestra niñez. Por eso es bien importante que en nuestro caso nosotros tenemos a nuestro hijo Mateo, que ahorita ya tiene más de 2 añitos y meses. Entonces nosotros estamos creando una cultura en la forma que hablamos, en la forma en que buscamos a Dios a través de la palabra. Nosotros estamos ahorita criando a nuestro hijo de una forma totalmente cristocéntrica. ¿Por qué? Porque entendemos que los primeros 3 años de un bebé son importantes para crear su personalidad, para usted crear una forma de pensar, inclusive hábitos, para crear hábitos alimenticios, hábitos de deporte, hábitos para buscar a Dios y en todo lo que tiene que ver en el área espiritual. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que desde la infancia, desde la niñez, es que las personas crecen con todos estos patrones de pensamiento, y más adelante, cuando son adultos, entonces reflejan todas esas cosas que adquirieron desde su niñez. Bueno, aunque mi amiga, tú eres más experta en esto, en lo que es toda la crianza de Mateo, aunque los dos lo creamos, pero o sea, tú te has especializado y has profundizado en esa área de lo que es la crianza de los niños y cómo afectan en su adultez. Sí, es bien importante, pues nosotros somos el resultado del ambiente, de las cosas a las que nos exponemos continuamente. Y también nuestra mente es un jardín. Nuestra mente es un jardín donde nosotros podemos ir plantando esos pensamientos que queremos que florezcan, que se desarrollen. Y por eso yo digo, el Señor se enfocaba tanto en hablar de la mente, de decirnos, renueva la mente. El apóstol Pablo decía, transfórmense, no se conformen a este siglo, refiriéndose a no conformarnos a la cultura, porque no solamente tenemos que enfrentarnos a la cultura de nuestros países o donde uno fue criado, la forma de la cultura familiar también, sino no solamente esa cultura, sino la cultura de este mundo. Justamente yo hoy hablaba con mi esposo y entre tantas cosas yo decía, qué impresionante es que la cultura de este mundo te dice tanto acerca de, por ejemplo, la maternidad. Y busca meterte tantos pensamientos y forma de pensar y cómo tú ves la maternidad, cómo tú ves ser mamá, cómo tú ves formar una familia. Y es tanto lo que la cultura de este mundo te mete, que hoy día aún hay mujeres como nosotras que conocemos del Señor, que tenemos que enfrentarnos a un montón de pensamientos, de cosas que se han formado en nosotros como fortalezas mentales acerca de este tópico. Entonces, ¿por qué? Porque la cultura de este mundo
te inyecta tanto cómo tú debes pensar, cómo tú debes vivir, cómo tú debes ver las diferentes áreas de tu vida, la familia, el matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el deporte, el ejercicio, la salud, la vida en Cristo, servir a Dios, cómo lo voy a hacer. O sea, la cultura te va moldeando tanto tu forma de pensar que comienzas tú a vivir como la cultura te formó y no como el reino de Dios quiere que uno vive y que uno piense. Y aún uno, ese crecimiento no para. Ese crecimiento no se detiene de velar por tu mente, de velar qué estoy pensando, en dónde están las fortalezas que no me dejan avanzar. Muchas veces hay gente que también lidia con fortalezas mentales en el sentido de que no pueden emprender algo, no avanzan y de pronto la raíz de esa fortaleza comenzó porque nunca vieron en su familia un patrón de alguien que emprendiera algo exitoso y que tuviera éxito en eso que emprendiera. Entonces, de ahí viene una fortaleza mental. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, pero yo, te voy a dar la herramienta para que tú derribes esos argumentos que se han levantado, para que derribes todos esos pensamientos que no te dejan avanzar. Y todos nosotros, todos, sin importar el título, el nivel espiritual en el que tú estás, nos enfrentamos a diferentes fortalezas, diferentes fortalezas de pensamiento, argumentos con los que tenemos que pelear, batallar y arrancar de nuestra vida para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es el propósito de esa fortaleza mental, de ese pensamiento que yo tengo en mi vida? O sea, ¿qué tú puedes decir de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos pasa? Si hay alguien que de pronto nos está escuchando y dice, pero ¿por qué me pasa que estoy batallando con tantas fortalezas mentales? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué si Él me quiere libre yo tengo que batallar con esto? Porque hay personas que tienen problemas o tienen fortalezas muy fuertes y están atados en muchas áreas. Amor, y eso es bien importante lo que tú estás hablando, porque estamos comenzando con lo básico de lo que son los patrones de pensamiento, porque los pensamientos son lo que crean y alimentan las fortalezas. Tanto como un ejemplo, es que yo siempre lo he hecho así. Y ese es un patrón de una fortaleza en tu mente, porque Exacto. La fortaleza resiste los cambios. Por eso es que aún cristianos llenos del Espíritu Santo, y aquí me voy a meter en un problema, cristianos llenos del Espíritu Santo que hablan en lenguas cargan unas fortalezas demoníacas terribles. No hace mucho tiempo hablábamos con una mujer de Dios de ministerio y decía, no, yo no quiero hijos. No, eso es un problema, estar de aquí para allá, yo no sirvo para levantarme temprano, yo no sirvo para crear un hijo, yo me voy a enfocar en mis cosas, en las cosas de Dios, mi vida. Y ese es un patrón de pensamientos de cultura, pero también del espíritu de este siglo. Yes, claro. Porque el espíritu de este siglo, que es el espíritu del anticristo, quiere que las mujeres se feminicen y traigan una revolución feminista de empoderamiento. Y no voy a tocar ese tema porque ese es otro podcast. Una cultura feminista de empoderamiento, que detrás de este movimiento feminista hay un espíritu tratando de remover el sacerdocio del hombre, pero también de que venga nuevos sacerdotes a la tierra, hablando de nuevas generaciones, nuevos hijos. Cuando la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Dios habla que los hijos son bendición y son herencia. Otra fortaleza aún dentro de los creyentes, y podemos hablar de 1000 tópicos, pero no vamos a enfocar en esa área, es que en los tiempos que vivimos ya no se puede tener hijos, o no se pueden tener 2 hijos porque sale muy caro. ¿Ve? Y ese es otro patrón de pensamientos a donde la cultura te ha formado
el medio ambiente, el ecosistema, el modo operandi. Todo, la televisión, la pantalla, la película. Ya no tengas más de 2 hijos. ¿Por qué? Porque no le vas a poder dar la calidad de vida. Y eso es un patrón de pensamiento que sigue progresivo. Ahora, el propósito de una fortaleza es que usted no cambie su forma de pensar. Es que yo soy así nací y así soy yo. Es que yo soy explosivo porque así me hizo Dios. Momento, tú no eres así. Dios no te creó explosivo ni con fortalezas en la mente. Eso fue a causa de algún trauma que tuviste en tu niñez. Alguna emoción reprimida. Es que yo soy así, y ese yo soy así, amor, no más que una frustración de una persona que en algún momento lo hirieron y nunca pudo sanar esa herida. Ahora, recuerde que usted es lo que usted piensa en su mente. Por eso es que el apóstol Pablo, en todas sus cartas paulinas, siempre estuvo hablando acerca de renovar la mente. Renovemos nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nosotros tenemos que pensar. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y ahí te puedo dar toda una teología acerca de lo que es la renovación de la mente, pero quiero enfocarme ahora un poquito más adentro, amor, en lo que tienen que ver con las fortalezas demoníacas. ¿Cómo es que opera una fortaleza mental? Bueno, una fortaleza mental, evidentemente como le decía, nuestra mente es como un jardín en donde todo el tiempo Satanás quiere venir a poner una semilla que va a venir a producir un fruto, porque esa semilla va a comenzar a crecer y a florecer. Va a dar en algún momento un fruto. Y esa semilla es un dardo del enemigo que viene como una sugerencia de un pensamiento. Es decir, tú dices, o sea, tú estás recibiendo ese pensamiento, tú recibes esa sugerencia y tú piensas que eres tú el que lo está pensando. O sea, tú piensas que, porque el pensamiento nunca viene de afuera, o sea, no viene con la voz de una tercera persona, sino que viene con la voz de primera persona, es decir, de yo. Es que de ti mismo, viene como si eres tú el que en verdad está pensando ese pensamiento, pero fue una sugerencia del enemigo. En el momento en que tú o yo agarramos esa sugerencia, tú la tomas, tú la recibes. Oye, es verdad, es cierto que yo no puedo emprender porque yo voy a fracasar si lo hago. Entonces, todos han fracasado. Todos han fracasado los que hacen esto, entonces todos ya están haciendo esto. Entonces, esa sugerencia viene y yo la tomo y digo, es verdad. En el momento en que yo la tomo, yo me estoy poniendo en acuerdo con ese pensamiento. Cuando yo me pongo en acuerdo con ese pensamiento, el enemigo sabe que yo me puse en acuerdo con ese pensamiento. Y cuando él sabe que tú te pusiste en acuerdo con la sugerencia que él te dio, él sabe que en ese momento ha comenzado su trabajo de ir creando una fortaleza mental, de ir generando que eso crezca y crezca y crezca hasta producir una fortaleza en tu mente que por más que quieras derribar esa forma de pensar, está allí. Usted no ha escuchado un dicho que dicen, pero esta persona sí es cabeza dura. Pero esta persona sí es cabeza dura. Es una persona que no le puedes cambiar o convencer de pensar algo diferente. Porque es que la estructura de pensamiento está tan establecida, está tan arraigada, que ya hasta muestra en todo lo que esa persona es, hace y muestra esa fortaleza mental, muestra el fruto de eso que comenzó pequeñito, como una semillita, como una sugerencia, como algo muy sutil que vino a hablarte, como ese dardo que el enemigo vino a lanzarte y se comienza a convertir en algo tan grande dentro de tu mente, que se vuelve un argumento dentro de ti, como un argumento, que en el momento en que tú quieras hacer algo, viene ese argumento a pelear en contra de eso que tú quieras hacer. Un ejemplo. Usted quiere emprender algo. Quieres emprender un negocio, quieres emprender algo en las redes, quieres emprender cualquier cosa. Es más, comenzar a ir al gimnasio.
y usted se levanta, voy a comenzar, y usted sabe que es de Dios porque la salud es de Dios. Claro. Pero en ese momento viene un dardo de Satanás y te dice, ¿sabes qué? Recuerda que estás cansado. Recuerda que no vas a tener tiempo, recuerda que tienes que hacer otras cosas, recuerda que hay que pagar deudas, recuerda. Entonces, usted recibe ese dardo. Es una sugerencia que Satanás te va a enviar. Satanás siempre va a estar enviándote sugerencias, buscando tu aprobación o buscando tu reprobación. Y ahí es a donde usted va a tener que entender lo que Pablo decía, que dice derribando argumentos. Porque la guerra, amor, es una guerra en la mente. Ahí o sea, está la guerra espiritual está en la mente. Hay diferentes tipos de guerra espiritual. Sí. Y no tengo tiempo para hablar. Hay una guerra espiritual interna, una guerra espiritual externa y una guerra espiritual de alto nivel, que ya estamos hablando de principados y potestades. Ahora, dentro de la guerra interna espiritual, Satanás va a esperar tu aprobación o va a esperar tu reprobación. Sí. En una ocasión el médico me dijo, te quedan aproximadamente unos 8 a 1 año y medio para que te mueras por un tumor que tienes en el vaso. Es del tamaño del puño de tu mano. Si el tumor no te lo extirpamos, te vas a morir. Si yo hubiese dicho, wow, tengo un tumor, doctor, opéreme. En ese momento, lo primero que Dios me habló, me dijo, reprende y declara el poder de mi sangre, porque yo removí todo tumor en la cruz del Calvario. Amén. Yo tuve que apropiarme de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y hacer guerra con ese argumento satánico. ¿Y qué pasó? Me metí en oración, me metí en ayuno con mi madre. Todavía era soltero en aquel tiempo, empezando el ministerio, de hecho antes de comenzar el ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo vino y me removió el tumor canceroso. Si yo hubiese creído a ese argumento, yo tuviera una incisión del tamaño de 1/4 de mi mano. Pero cuando tú tienes la palabra, por eso es importante que en los momentos de los argumentos usted esté lleno de la palabra de Dios, porque si usted no tiene palabra por dentro, usted no va a tener con qué pelear y con qué enfrentar esos argumentos demoníacos. Sí, y es bien y por eso es bien importante, porque mucha gente dice, bueno, pero si yo fui a la iglesia el domingo, ¿por qué de lunes a viernes me voy a enfrentar a toda esta batalla? Estoy en guerra. Pues que la palabra que recibiste el domingo no va a ser suficiente para sostener el nivel de guerra al que nos estamos exponiendo hoy día. El nivel de batalla, el nivel de demonio que habla todos los días, el nivel de demonio con el que tienes que batallar afuera, que le está hablando a tus hijos, no es el nivel de demonio con el que se peleaba hace años atrás. No, que de pronto era suficiente una persona que era solamente de ir a la iglesia el domingo. No, ya ahora es tomarte en serio, llenarte de la palabra para poder hacer guerra. Y guerra hoy, guerra mañana, guerra el miércoles, guerra el jueves, guerra el viernes, y comenzar a derribar y a derribar y a derribar y a derribar y a derribar todos esos argumentos que vienen constantemente a nuestra vida, a nuestra mente, para detenernos. Amor, y hay otro tipo de fortalezas mentales que son de carácter demoníaca, como la falta de perdón. Cuando tú no das el perdón a una persona, es porque hay una fortaleza que está resistiéndote que tú recibas y des el perdón a una persona. Hay fortalezas mentales, como los deseos o las prácticas sexuales dentro y fuera del matrimonio. Hay otro tipo de fortalezas mentales, como la envidia, el orgullo, la depresión, los ciclos de pensamiento, el espíritu de victimización. Hay otras condiciones como el espíritu de narcisismo. Más adelante vamos a hacer un podcast exclusivo para lo que es el espíritu de narcisismo. Otras personas que tienen prácticas en el ocultismo. La pobreza, la miseria es una fortaleza mental. La pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente y se manifiesta
en el bolsillo. Hay otro tipo de fortalezas como la mentira, la murmuración, los celos. Todo eso son fortalezas mentales que en algún momento usted va a tener que lidiar con ellas si no es que ya lidió. Ahora, en el área, amor, que nosotros seamos ignorantes, en esa área Satanás siempre nos va a llevar ventaja. Sí, por eso es bien importante buscar el conocimiento en la palabra. El conocimiento, la sabiduría en la palabra, llenarnos de la palabra, y mientras más lleno estemos de la palabra, más vamos a poder enfrentarnos a todas estas formas de pensamiento y poder caminar en una libertad de nuestra mente plena y diaria. Eso es así. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo derribamos las fortalezas? ¿Cómo se derriban? ¿Cuál es la solución? Así que te vamos a dar una guía práctica rápido de cómo usted derribar y cómo lidiar con esa fortaleza. Bueno, lo primero evidentemente es reconocer cuáles son esas áreas en donde hay fortaleza. Una vez que tú reconoces algo, y si no sabes dónde es, pues el Espíritu Santo te va a revelar y te puede mostrar la verdad de dónde está esa fortaleza. Una vez que usted la reconozca, pues evidentemente el arrepentimiento. El arrepentimiento nos da acceso, ¿verdad?, al perdón de Dios, a la libertad, a todo lo que el Señor conquistó por nosotros. Luego, una vez que usted hace todo esto y se ha arrepentido, pues evidentemente le va a tocar hacer decretos de guerra en contra de estos argumentos. O sea, una vez que tú los identificas, hacerles guerra. Y pues no puedes hacer guerra si en tu propio conocimiento o fuerza, necesitas Tienes que tener una rema en la palabra. La palabra. Eso es lo más importante, la palabra de Dios. Poder tener la palabra para hacerle guerra a estos pensamientos. Saber qué dice la palabra en ese tópico, en esa área de tu vida. Llénate de la palabra, si es en tu familia, en esa área, si es en la crianza, en esa área, matrimonio, finanzas, en el área que sea, busca la palabra, ve qué dice el Señor acerca de ese tema, aprende qué dice el Padre, y poder conocer a Dios en esa área y cómo aplicarlo a tu vida en este momento. También usted va a tener que aprender a meterse en jornadas de oración y en jornadas de ayuno. ¿Para qué? Para derribar esos argumentos, usted fortalecerse a través del ayuno, a través de la oración, y desarraigarlas por completo, esas estructuras y esas fortalezas mentales. Usted se va a tener también que mantenerte firme, que ya esos argumentos que antes te afectaban ya no te afecten ahora. Exactamente. ¿Y cómo usted se mantiene firme? La Biblia dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y esa palabra es bien poderosa. Dice, por la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Amén. En otras palabras, una persona fluctuante es una persona cambiante en su forma de ánimo, en su forma de mantenerse firme. No, usted se va a mantener firme a partir de este día en lo que usted está creyéndole a Dios, y no vas a permitir que Satanás juegue con tu mente. Y por último, ponte la armadura de Dios. Amén, amén. Todos los días declara la armadura de Dios. Así que en el libro de Efesios capítulo 6, ahí está todo lo que es la armadura de Dios, para que usted pueda declararla proféticamente y por fe, porque esto es por fe. Pero créame que todo lo que usted haga por fe, Dios a usted lo va a respaldar. Sí, así es. Así que bueno, gracias por estar aquí conectado con nosotros. Queremos invitarte a que nos dejes acá tu comentario, que compartas este podcast y también que nos sigas a través de las diferentes plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Podcast, te suscribas con nosotros y que también nos sigas a través de Instagram, Facebook y Telegram. Así que bueno, mi vida, nos vemos hasta el próximo podcast en Hablemos de Todo.